menos, pero más o menos se te ve. Algo nos vemos. Ahí la veo a Franca Biondi, que hace muchísimo que no la veo y me alegro mucho de verla. Sí, Rodolfo Frank, que también ni lo conozco, pero ya lo he visto 1 o 2 veces en este medio. Pero hay mucha gente que no la veo por lástima, entonces saludo a todos. La charla que introduzco aquí forma parte, como ustedes saben, del 4º ciclo de charlas del Centro Día, que se dedican en principio a temas argentinos germanos, pero también en general a temas de la inmigración. Comenté el lunes pasado que se da el caso de que 3 de las charlas de este mes de agosto se dedican a temas de la inmigración de suizos. Jennifer Walco nos dio su interesante presentación sobre Mauricio Alemán. Hoy Adriana Krolla hablará sobre Carlos y Lina Beck-Bernard. Y el 5º lunes hablará María Esther Vázquez, doctoranda mendocina, sobre Alfredo Kahn, un mediador cultural de mediados del siglo XX. Las otras charlas son presentadas por 2 investigadores amigos de larga data del Centro Día, Germán Friedman sobre el Frente Negro, un grupo fascista alemán antihitleriano que también actuó aquí en la Argentina, y René Krüger sobre el Pastor Riffel y los periódicos que fundó en Entre Ríos para los alemanes rusos. Antes de entrar en tema, quisiera presentar el Centro Día, o Centro de Estudios y Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, nuestra asociación sin fines de lucro, una asociación que ya está en su 8º año de existencia. Quizás a los que nos acompañan hoy les interesa saber que desde 1914 se produjeron varios intentos de crear un archivo como el que finalmente se concretó en 2013. 99 años en los que se han perdido materiales no solo de familias, asociaciones y empresas, sino colecciones de periodistas e historiadores conscientes del valor documental de sus colecciones, pero que a la hora de la despedida no encontraron a quién encargar el futuro cuidado de las mismas. El Centro Día ha sido fundado para que esto no siga sucediendo. La razón de ser de esta asociación es entonces reunir en su archivo y biblioteca testimonios sobre la presencia de hablantes del alemán en Argentina y darla a conocer. El centro colecciona libros y publicaciones diversas. Hay una biblioteca de testimonios y una de consulta, y materiales públicos y privados como cartas, informes, fotos, mapas, cintas grabadas, documentos electrónicos. Bueno, todo eso se guarda en el archivo. La existencia del archivo y biblioteca depende del apoyo institucional que recibe desde 2015 de la Universidad Nacional de San Martín. Por el momento consiste en el lugar del que dispone en las inmediaciones del campo y los servicios para mantener el lugar y algunos apoyos en el ordenamiento de la biblioteca y del archivo. El Centro Día se sostiene mediante la colaboración y el apoyo de socios y voluntarios. Esta colaboración por parte de particulares es tanto más importante cuanto más problemas hay en conseguir y mantener el apoyo institucional. Por esto apelamos a todos los interesados en la existencia de esta entidad que se asocien y ayuden en lo posible a mantenerla. El Centro Día se ocupa del asesoramiento de sus usuarios y con ayuda de terceros en la elaboración de proyectos de archivo, catalogación y digitalización. Estos que llamo terceros son fundaciones y el mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, que implica donantes empresarios.
En este año de pandemia, nuestra colaboradora Mónica Bader ha podido avanzar mucho en estas tareas de ordenación y catalogación y limpieza, pese a las dificultades que implica el trabajo desde el domicilio. Cada vez más, la persona interesada se puede orientar por Internet de lo que se está acumulando, ordenando, registrando y resguardando en el primer piso de la esquina 25 de Mayo y Catalina de Boyle, en San Martín. Además, el centro se ocupa de estudiar y hacer conocer sus temas. Para esto, hasta ahora recurrió a publicar sus cuadernos del archivo y el boletín mensual y a organizar coloquios, exposiciones, talleres y conferencias. Pero en el contexto de la actual pandemia, desde agosto de 2020 organiza además ciclos de charlas de carácter instructivo e interactivo que brindan algunos de sus colaboradores voluntarios. Y amigos nuevos también, como tenemos esta vez en forma de Adriana Krolla. Aquí se me... son ciclos de temática abierta con los que el Centro Día espera alegrar a sus amigos y atraer justamente a nuevos colaboradores y socios. Espero que una vez presentado el tema, los oyentes enriquezcan nuestras exposiciones con preguntas u observaciones por chat o en vivo. El maestro del chat es el presidente del Centro Día, Roberto Liebenthal. Entonces paso a presentar a Adriana Krolla, que hoy nos honra con su presencia y charla. Ella es Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, otorgado por la Presidencia dello Stato italiano en 2015 por su contribución en la difusión de Italia en el extranjero. Es también magíster en docencia universitaria por la Universidad Nacional del Litoral, profesora de letras y profesora de italiano. Es creadora y directora del portal virtual de la memoria gringa, del programa de estudios sobre migraciones y del laboratorio de materiales orales. Eso todo se puede encontrar en una página web y pertenece al Centro de Estudios Comparados, y es fundadora de la revista El Hilo de la Fábula. Obtuvo el premio Piemontesi en el Mundo por la región Piemonte en Italia en 2012 y el premio Espacio Santafesino 2012 por el gobierno de Santa Fe por el proyecto Altro Che, Espacios de la Italianidad en la Altura Santafesina. Además, el premio a Piemontes distinguido en la Argentina por la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina en 2008 en reconocimiento a su aporte de la colectividad piemontesa. Todos estos honores no se produjeron sin esfuerzo. No me voy a referir a los títulos, muchos de ellos son sobre temas italianos, sino solo indico que Adriana Krolla es autora y editora de 20 libros y más de 80 artículos publicados en revistas y libros en Argentina y más de 10 países extranjeros. Y que realiza una magnífica labor conectada con la inmigración que en Santa Fe se inició con los suizos de habla francesa y alemana traídos por Aaron Castellanos. Hoy nos presentará un extracto de este importante complejo temático que realmente considero es un enorme trabajo que estás realizando. Te felicito ya de antemano. Adriana, te doy la palabra. Bueno, gracias Régula y gracias Roberto y a todos los integrantes de Día, que por supuesto voy a colaborar porque también nosotros que tenemos el portal de la memoria gringa sabemos lo que son esos esfuerzos, en nuestro caso solamente con el apoyo de la universidad que nos paga
un becario y nos da, por supuesto, el espacio virtual para que podamos desarrollarnos. Bueno, me dijeron que sea más breve de lo que yo pensaba porque así damos lugar a las preguntas. Así que yo les quiero contar que, por supuesto, como ustedes habrán visto, no soy especialista en inmigración alemana. Mi desarrollo, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, tiene que ver con empezar a indagar la extranjeridad y fundamentalmente comencé con la extranjeridad italiana, con lo italiano que habita en esta zona del país que se reconoce como la Pampa Gringa. Pero como yo tengo una cátedra en la universidad que es literatura francesa e italiana, lógicamente también tengo que integrar lo francés, fui integrando lo francés, la inmigración francesa, y ahora por lo que les voy a contar, estamos abriéndonos a todo lo que es la inmigración en habla alemana, pero a partir de estas figuras de Charles y Lina Beck-Bernard, que desde hace unos años se me presentaron como interesantes para empezar a indagar, porque encontré que, bueno, primero fue Lina, ¿no es cierto? Y después se me apareció Charles. Encontré que había muchísima vacancia en indagar sobre estos personajes. La historiografía santafesina se ha dedicado mucho más a estudiar la historia de la colonia fundacional, la colonia de Juan de Garay y toda la época de la fundación española. Y bueno, hay un gran, enorme reservorio de documentación, de fuentes, de historias, de conocimientos que, bueno, que hay que ir tratando, ¿no?, de sacar a la luz y de hacer conocer a través de este trabajo un poco de hormiga, en donde se van abriendo, ¿no?, se van generando, ¿no es cierto?, caminos y estribaciones. Si yo te voy a ir diciendo, para que vayas pasando, Ezequiel, ya podés pasar a la próxima. Acá en la próxima tienen una foto de Charles y de Lina en la época en que vivieron en Santa Fe. Por si no saben quienes me están escuchando, Charles Beck-Bernard porque en Suiza en aquella época se usaba poner el nombre de los dos integrantes del matrimonio. Charles Beck, que como ustedes ven, nació en Holanda, en los Países Bajos, y murió en Suiza, y Lina nació en Alsacia y murió en Lausanne también, y viajaron a la Argentina, viajaron a Santa Fe en 1857. Charles, después de haber fundado en Suiza una compañía inmigratoria con su socio Beck, la próxima, por favor, con su socio Beck, y vivieron Charles 7 años y Lina 5 en Santa Fe, mientras Charles fundaba la tercera colonia en nuestro territorio, que es San Carlos. Ahora, yo les voy a ir mostrando algunos documentos que pude ir rescatando, más allá de toda la tarea enorme y maravillosa que hizo Beck en abrir, digamos, esta política inmigratoria, y Lina como una mujer de capacidades artísticas e intelectuales excepcionales para una mujer de su época. Tuve la suerte de haber tomado contacto con un descendiente del matrimonio Beck-Bernard, Mateo de Nora, que me ayudó a conseguir mucha documentación para ir completando la figura de estos extraordinarios viajeros. Esto es el extracto de bautismo de la hija que nació en Santa Fe. En realidad, de acuerdo a los registros que yo pude ir completando, 2 hijas nacieron en Santa Fe. Una, Elizabeth, murió a los 2 años, pues probablemente a los 2 años de nacida, y Hélène es la descendiente, la hija, la cuarta hija, de la cual desciende esta familia que tuvo contactos después con San Carlos y de donde desciende mi mecenas, porque tuvo
grandeza de enviar dinero para que yo pudiera hacer investigaciones y publicar los libros de los cuales les voy a hablar. Pero bueno, en San Carlos se encuentra el extracto de bautismo de Hélène, nacida entonces en Santa Fe en 1861. Ellos tuvieron 4 hijas, la próxima, por favor. Tuvieron 4 hijas. Esta foto sería posiblemente, de lo que me ha dicho Mateo de Norá, podría ser Hélène Beck Bernard de Bavière, casada entonces con un noble, un hombre. Ellos también, la familia Beck tenía origen noble desde la época de Enrique IV en Francia, que había honrado a suizos que habían trabajado para lograr la pacificación y la unión entre Suiza y Francia en aquella época. La siguiente, por favor. Esta es una carta que le enviaran 2 hijas de Carlos y Lina Beck a Juan Schwim, que es el historiador que se ocupó de las figuras de Carlos y Lina, porque hay muy poco escrito sobre ellos. Por allá, por 1933, cuando se festejaban el aniversario 75 de la fundación de San Carlos, las hijas de Lina le enviaron esta carta que, bueno, se puede ver, digamos, la presencia que tenía toda esta corta estadía, pero importante, del matrimonio Beck-Bernard en la zona, en Santa Fe. La siguiente. Esta es la casa donde vivieron. La primera casa, la casa que tiene como una terracita, es la casa que pertenecía a Tiburcio Aldao y que se estima es la casa donde ellos vivieron. Enfrente, a la mano derecha, ustedes ven unas torres, son las torres de la Catedral de Santa Fe. Hoy día estas casas han desaparecido y en ese lugar está el Palacio de Tribunales. Pero hubo quien, y en este caso don Paredes, un santafesino, que a comienzos de siglo se ocupó por comprar fotos, por conseguir fotos, y conservó esta foto del primer fotógrafo que se radicó en Santa Fe, que era italiano, Giuseppe Tappa, y que se atribuye a la casa. Si ustedes han leído el libro más famoso de Lina, porque fue traducido tempranamente, en 1935, es El río Paraná, un libro de viajes donde Lina fue contando el viaje de venida hacia la ciudad de Santa Fe, cuando el marido viene a iniciar su experiencia de fundación de la colonia de San Carlos, y en ese libro de viajes ella cuenta de Santa Fe, hace unas aguafuertes maravillosas de cómo era la vida de Santa Fe, y una muy bella es Santa Fe desde la terraza. Bueno, desde esa terraza es donde ella veía el interior de las casas, la plaza, hoy la plaza 25 de Mayo, porque enfrente de allí está la siguiente, por favor. Está la Plaza Mayor. Este es un cuadro de una pintora francesa maravillosa, a la que le encargaban los cuadros y pintaba sin haber viajado a Santa Fe, que fue Leonie Matí, y que hizo este cuadro maravilloso sobre la plaza de Santa Fe. Allí pueden ver ustedes el Cabildo, que fue después destruido para construir la Casa de Gobierno, lo que es hoy la Iglesia de la Merced, una de las primeras iglesias de Santa Fe, y enfrente de la Iglesia de la Merced estaría la casa donde habitaron los Beck-Bernard. La siguiente. Allí hay un fragmento del libro de Lina, El río Paraná. Esta es una maqueta, no se los puedo señalar, pero esas 2 torres que ustedes ven allí sería la Catedral de Santa Fe, y hacia la derecha, en esa arteria, ¿no es cierto?, en esa casa, en esa parte, ¿no es cierto?, de la plaza, hubiera estado la casa de los Beck-Bernard, o la casa que alquilaron ellos o que le prestaron mientras estuvieron radicados en Santa Fe. La siguiente. Bueno, esto es para que ustedes vean que Beck no solamente fue un gran fundador, importante fundador de Colonia, un gran administrador, sino que también tuvo una participación excepcional en la vida de la ciudad
ya que él había llegado en 1857 y el 21 de septiembre de 1860 es designado presidente del recientemente creado Club del Orden de Santa Fe. Él fue presidente durante un año, se conservan el libro de actas del Club del Orden, la foto entre los otros presidentes de la época, pero lo que es interesante es que a él le tocó ser el anfitrión en 1860 del encuentro que se realizó en Santa Fe de organización o pacificación de las provincias, etcétera, donde participó Sarmiento y tantos otros importantes personajes de la época. Y también va a ser, se va a generar entre él y Mitre, que va a pasar por Santa Fe después de la abortada batalla de Pavón, y que va a dejar entre Beck y Mitre una gran amistad. También Lina va a escribir sobre Mitre, también Charles en su libro, por el efecto, ¿no es cierto?, que va a provocar la presencia del general Mitre en estos viajeros y residentes en Santa Fe. La siguiente. Bueno, este es el socio de Charles Beck, Herzog, con quien fundan, con Achille Herzog, la empresa de inmigración suiza que va a contratar las primeras 200 familias que van a venir a Esperanza. O sea, Aarón Castellano, fundador de Esperanza, va a viajar a Europa y con una de las empresas que va a tratar para hacer los contratos a las familias, a las primeras familias que van a llegar a Esperanza, va a ser con la compañía Beck Herzog. Luego, el 25 de noviembre de 1800, o sea, Esperanza fundada en 1856, ¿no? El 25 de noviembre de 1857, Beck viene a Santa Fe, firma un contrato con el gobierno provincial que le va a conceder a la compañía Beck Herzog un terreno de 20 leguas cuadradas, que es donde va a comenzar a fines de 1857 los trabajos de mensura y preparación para las familias que van a llegar a San Carlos en 1858. La siguiente. Bueno, este es el libro de cuentas de Beck Herzog que se conserva en el Museo de la Colonización, el Museo Histórico de San Carlos, donde están registrados los datos entre 1857 y 1863. La siguiente. Este es un diseño para que ustedes vean en el tercer lado de plan, ¿no es cierto? Vean ustedes los cuadraditos para que tengan idea de cómo fue la diagramación de San Carlos, que la va a hacer especial y muy, muy potente, justamente porque a diferencia de Esperanza, no va a ser dividida, la demarcación de las concesiones no va a estar marcado por dos largas líneas, ¿no es cierto?, de cuadrados de concesiones con una calle central, sino que ustedes vean cuántos espacios abiertos quedan entre medio de las distintas concesiones y ese cuadrado central que Beck diseña a un modo, podríamos decir, muy inteligente. En un texto que leí, dos que tengo que mencionar, ¿no es cierto? Juan Martirén, que supo estar en Santa Fe, fue el que primero me abrió los ojos con sus estudios, y luego arquitecto William, que habla de esta idea de Beck de generar un espacio central que era para una granja modelo, y en ese espacio central, pero como ustedes ven, no está cerrado por las distintas concesiones, en ese espacio central decidió que existiera una escuela, un lugar para el pastor protestante, un lugar para 100 familias que antes de ir a radicarse en la concesión que le tocara, en esa granja modelo le enseñaban los primeros, ¿no es cierto?, rudimentos para ya sea el trabajo de la tierra, la ubicación en
en el territorio y todo lo que era necesario para que fuera menos traumático y más provechoso, ¿no es cierto?, la llegada. La siguiente. Bueno, el contrato de colonización, que es, no lo vamos a leer, pero que es también muy importante porque Beck desde el primer momento firma con la provincia de Santa Fe un contrato en donde la empresa se va a hacer responsable de 5 años de organización y puesta, ¿no?, en funcionamiento de la colonia, y a su vez se fijan una cantidad de elementos, de determinaciones, ¿no es cierto?, que obligan tanto a la empresa como a las familias. Lo que es interesante es que en esta que William denomina como una especie de transposición de un ideal de organización colectiva del territorio, de la apropiación del territorio, que él afirma Beck puede haber tomado de Suiza, ¿no?, de experimentos que se estaban desarrollando en Europa en ese momento, de radicaciones colectivas, etcétera, basados en el ideal de una organización en donde colectivamente la comunidad se regule y al mismo tiempo esté obligada, ¿no es cierto?, a responder a lo que el contrato, que a su vez cada familia firmaba, digamos, se hiciera operativo ese compromiso. Hay 2 cosas interesantes en la Fundación de San Carlos que la hacen interesante a mi punto de vista, y es que, por un lado, por supuesto, se respeta la religión, ¿no es cierto?, de las familias. Llegaron tanto familias protestantes como familias católicas, pero en San Carlos se actúa lo que en Esperanza se produce de hecho, que es el matrimonio civil. O sea, por primera vez en la provincia se acepta, y el gobierno de Santa Fe en esos primeros tiempos no se inmiscuye, ¿no es cierto?, en que eran los contrayentes los que decidían. En Esperanza hay un caso, ¿no es cierto?, anecdótico de unos jovencitos que se escaparon de sus padres y se casaron, ¿no es cierto?, más allá de la voluntad de los padres, porque pertenecían a diferentes religiones y había, ¿no es cierto?, tensiones que se iban manifestando entre las distintas familias fundadoras. La siguiente. Bueno, este es un plano, no sé si lo alcanzan a ver, pero es una planimetría que yo he sacado de quien fuera el primer historiador que tuvo la oportunidad de tomar contacto con todos estos documentos, todos estos papeles, y al que hay que celebrar por el trabajo que realizó, que fue el escritor. Él nunca quiso llamarse historiador, él quería que lo reconocieran como escritor, que se llamó Gastón Gori. Gastón Gori, por allá, por la década del 40, es invitado a escribir una historia de Esperanza o a trabajar sobre documentos que existían en Esperanza, y como Gastón era yerno de Enrique Denner, a su vez descendiente de Santiago Denner, que fue uno de los colaboradores en el montaje de la colonia San Carlos junto a Beck, Santiago Denner había conservado una cantidad enorme de documentación, porque ustedes van a ver que Beck y quienes lo acompañaron no dejaron de escribir y de anotar todo lo que iba pasando día a día en la colonia. Santiago Denner había conservado como albacea de Beck, cuando Beck vuelve a Suiza, los documentos desde el momento fundacional de San Carlos. Desgraciadamente, Gori manifiesta que no se pudieron encontrar, no pudieron recuperarse los documentos desde el año 1857 a 1861, porque el granero o el galpón, digamos, de Santiago Denner se quemó, hubo un incendio y se perdieron una cantidad importantísima de documentación. Pero hay toda otra documentación que sí
Gastón Gori pudo tener a la mano por el pedido de Esperancinos que le solicitaron que escribiera sobre estos documentos. Y ahí entonces aparece lo que me permite a mí hoy, con mucho atrevimiento, estar hablándole a ustedes de la inmigración alemana, pero me lo permite Gastón, porque Gastón pidió y tuvo la suerte de contar tanto con la ayuda de su suegro, ¿no es cierto?, de Enrique Denner, que manejaba el alemán, que fue el que tradujo una cantidad importantísima de los documentos que Beck y Vollenweider, que va a ser el agrimensor, que va a estar todos los años y algunos años posteriores al regreso de Beck, supervisando día a día el montaje de San Carlos, y esos documentos que estaban en alemán fueron traducidos para que Gastón pudiera escribir los libros que escribió sobre toda esta historia. Y por otro lado, Gastón en su segundo matrimonio tuvo una suegra de hijas de franceses, y va a ser entonces la suegra de Gastón la que le va a traducir el libro de Charles Beck, La República Argentina, y esa traducción que había estado perdida y que nosotros tuvimos la suerte de encontrar, fue la que pudimos utilizar comparando y trabajando, ¿no es cierto?, con la publicación original en francés para la publicación del libro de Charles Beck, La República Argentina. Quiere decir que Beck produjo en las dos lenguas, produjo una cantidad enorme de documentación de datos que entiendo que no todos han sido todavía exhumados y puestos, ¿no es cierto?, a la luz para hacer luz sobre la historia de este matrimonio y de este fundador de colonias que fue Charles Beck. Ustedes ven a la izquierda de esa carta geográfica abajo una serie de palabritas. En la siguiente van a ver que es una especie de glosario de palabras que eran necesarias que los inmigrantes conocieran en su propia lengua. Bañado, laguna, monte, camino, paso, río, arroyo, isla, terreno, puente o ponte, cantón, y al lado la traducción en francés y en alemán, para que los inmigrantes tuvieran información sobre estos objetos o elementos básicos necesarios para la vida comunitaria y que debían de alguna manera poder utilizar en la traducción a las lenguas que interactuaban en esos momentos. La siguiente. Bueno, sabemos que después de la disolución de la compañía Becker-Sock, cuando Beck vuelve a Suiza, se disuelve la compañía. Ahora hay que tener en cuenta que él vuelve a Suiza después de haber cumplido los 5 años que había comprometido en el contrato con la provincia y después de haber trabajado sistemáticamente para dejar constancia rigurosa, a veces hasta día por día, de lo que iba ocurriendo en la colonia. Esta sociedad, ¿no es cierto?, va a tener también la actitud, ¿no es cierto?, de ayudar, digamos, a la colectividad y a la colonia que había dado origen, porque va a donar a beneficio de iglesias y escuelas un campo comunal que se va a vender, ¿no es cierto? La comuna de San Carlos va a vender, y por eso después Guillermo Wilken, en su libro Las Colonias, de alguna manera deja entrever que hay un aprovechamiento por parte de las autoridades, ¿no es cierto? Pero ya esto escapa a la voluntad muy buena y muy positiva de Charles Beck de dejar en manos de la colonia parte de esos campos que también la empresa Beck-Herzog había ido comprando, ¿no es cierto? O habían todavía, conservaban de lo que le había otorgado la provincia.
La que sigue, por favor. Bueno, como sabemos, Beck vuelve a Suiza 7 años después, ¿no es cierto?, de haber empezado a armar el proyecto y haber supervisado durante 5 años la fundación de San Carlos en 1864, vuelve siendo nombrado, ¿no?, por el gobierno argentino como agente de inmigración europea para la República Argentina. Esto se sabe, lo dice Gastón Gori en uno de sus libros, que el mismo Beck había solicitado a Cuyen, a José María Cuyen, que había terminado siendo amigo, ¿no es cierto?, de él, un importante político de la provincia de Santa Fe, que es el que va a interceder ante el gobierno para que nombren a Charles agente de inmigración. La siguiente. Ahí se dice que él va a tener que fijar su residencia en el cantón de Vaud, de hecho va a fijar su residencia en Lausana y va a participar, ¿no es cierto?, en esta actividad, además incrementado porque en 1868 va a ser designado por Mitre, que ya era presidente, cónsul argentino en Suiza, cargo que va a desempeñar hasta 1886. O sea, casi 20 años fue Charles Beck cónsul argentino en Suiza, promoviendo de todas las maneras posibles la inmigración hacia nuestro país. Yo he visto cartas, por ejemplo, la carta que él envió al antepasado de una personalidad que después se va a destacar aquí en la ciudad de Santa Fe, Horacio Calleguá, que va a ser el primer director del Museo Artístico de Santa Fe, al antepasado de Calleguá, le va a enviar una carta diciéndole que no vaya a Chile, que vaya a la Argentina, que la Argentina es el país donde va a tener la mayor cantidad de posibilidades, o sea, en todo momento trabajó para la Argentina. Y bueno, acá tenemos el extracto del Consejo Federal Suizo, que en 1869 le informa entonces a Charles Beck que ha sido designado cónsul argentino en Suiza. La siguiente. Bueno, aquí esta es una carta, perdón, este es el libro La República Argentina, para que vean que cuando él vuelve a Suiza no hace solamente un trabajo protocolar, consular, sino que todo lo que aprendió, todo lo que se documentó, incluso debe haber tenido informantes clave de mucha información. Escribe entonces en 1865 La República Argentina, que es el libro que realmente es interesantísimo leerlo, es el libro que nosotros hemos publicado, traducido, por la cantidad de información que brinda sobre esta zona de Latinoamérica, porque empieza hablando de la guerra del Paraguay, empieza hablando de países limítrofes, habla de mineralogía, de geografía, para después entrar en la Argentina, para hablar de una cantidad enorme de circunstancias que son necesarias para que el inmigrante se ubique, qué es la Argentina, la historia de la Argentina desde la llegada de los primeros españoles, y luego Santa Fe, luego las colonias, luego toda la información que había recabado a lo largo de los años de la Fundación de San Carlos sobre qué plantas, cuándo plantar, qué productividad daba la tierra, en qué época del año. Bueno, es enorme, enorme, hasta leyendas autóctonas, no bueno, urbanas, porque Santa Fe era ya un centro importantísimo. Y luego los manuales que escribe tanto en alemán como en francés, dirigido a los inmigrantes, a los agricultores, para inducirlos a venir a la Argentina. Y bueno, aquí está el contacto con Régula, porque hace unos años tomé contacto con el Centro Día, no me acuerdo por qué, y en aquel momento pregunté si había quien podía ocuparse de traducir un manual que estaba en alemán,
bueno, quedó ese pedido. Y hace poco tiempo el representante del Centro Día se pusieron de acuerdo, contacto conmigo, y me dijeron que había alguien que, bueno, iba a hacer el esfuerzo de ver si podía traducir este material. Bueno, esa persona era Régula, y la verdad que le agradezco infinitamente para ver qué escribió Charles Beck en alemán, la versión en francés, porque en realidad yo considero que son diferentes. Sabemos que el de 1874 es una segunda edición corregida y aumentada. La que Régula está traduciendo creo que es la del 68. Claro. Pero, Disculpas, sí, yo sí. estoy haciendo la del 68, que es breve y que es muy práctica, es decir, es muy diferente que la versión del 65 en francés, que es Claro. toda una presentación de la República en todos sus sentidos. En cambio, aquí realmente va al grano de lo que es necesario y de lo que puede hacerse con la colonización. Es muy interesante la diferencia. Ahora, Claro. luego, probablemente en las otras, en el ejemplar del 72 y el 74 parece que son iguales, o parecería. Entonces, Parecería, seguramente claro, que... Claro, quizás la del 74 en alemán sea la versión del 72 en francés. La versión del 72 en francés nosotros la tenemos subida a la página del portal, así que quien pueda leerlo en francés ya puede tener una idea de lo que él escribía en esos manuales. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una carta que yo encontré, he hecho una investigación en el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Me fui a ver qué había de Charles Beck en las cosas que se conservan de los espacios consulares, ¿no es cierto?, de la Argentina, y me encontré con esta carta de Charles Beck que realmente me produce mucha ternura. Además de la el respeto enorme que he desarrollado hacia la figura de Charles como la de Lina, me da mucha ternura esta misiva donde Charles Beck le hace un relato a Bernardo de Dirigoyen, ministro de Relaciones Exteriores, en 1882, diciendo todo lo que él hizo en San Carlos, todo lo que él hizo por la Argentina y pidiendo ciudadanía argentina. Charles Beck quería ser argentino. O sea, que demuestra el amor y lo que la Argentina, ¿no es cierto?, le produjo en esta experiencia, ¿no es cierto?, que no fue solamente una experiencia comercial. Por eso quizás se habla de que la compañía Beck Herzog quiebra y que él se vuelve a Suiza porque quiebra la compañía. Yo creo que no. Creo que vuelve por otras razones y no deja de tener relaciones con la Argentina, trabajando como cónsul. No he encontrado, porque son muchas las fotos que saqué de los documentos, pero hay una carta en donde él le dice ya en años más avanzados, en 1883, 84, le escribe al ministro de Relaciones Exteriores diciéndole que no le están pagando el sueldo y que realmente está trabajando ad honorem, o sea, aquel compromiso que había tomado el gobierno argentino con él no se está cumpliendo. Y la verdad que Argentina no solamente lo desestimó, sino que también lo terminó olvidando. La siguiente. Bueno, aquí a Victorino de la Plaza, en este caso es una misiva que manda en 1882, me resultó interesante porque él le cuenta al ministro que se va a realizar en Berlín una especie de muestra de productos autóctonos de Brasil, y él le sugiere al ministro de Relaciones Exteriores que se haga algo similar con los productos y con lo que la Argentina produce, y que además habla de un señor amigo que es editor de un diario en Leipzig. Ay, ¿cómo se dice? Leipzig.
Leipzig, no sé cómo se dice la ciudad. Leipzig. Leipzig, sí, sí, Leipzig, que lo promueve a este señor para que vaya a Buenos Aires, para que tome contacto y que él se va a encargar de organizar esta especie de feria, de muestra de la riqueza argentina que estaban promoviendo los inmigrantes, y dice en esta misma carta que es una manera de inducir a los alemanes para que vengan, para que vayan, en ese caso él estaba en Suiza, para que vayan a la Argentina por todas las ventajas que la Argentina estaba ofreciendo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los libros de Gastón, que me parece interesante que ustedes sepan que existió este historiador, aunque él no quería que lo nombraran historiador, él siempre dijo que empezó a escribir estos libros porque quería escribir la novela de la inmigración de las colonias, ¿no?, de la Pampa Gringa, y como no había datos, se tuvo que poner a hacer primero este trabajo, ¿no es cierto?, de fuentes, de escritura, de libros sobre la historia de la colonización para después escribir la novela que se llama El desierto tiene dueño. Él escribió, por ejemplo, desde el año 47, colonización suiza en Argentina. Todos esto que ven allí está dentro, es una portada del folleto con el Estatuto de la Sociedad de Colonización en alemán. Todos los textos de Gastón son más o menos, toman más o menos un arco de 10 años, entre el 47 y el 58. La siguiente, por favor. En colonización, bueno, este otro, Familias Colonizadoras, también es más o menos del 47, donde aparecen los apuntes de Carlos Beck Bernard como apéndice, y uno puede ver las anotaciones de Carlos Beck día por día, lo que iba detectando. Uno puede, así como en la República Argentina tiene un estilo más literario, acá tiene un estilo más de documentación, pero realmente hay hallazgos en la mirada tan atenta a todos los detalles. Una de las cosas que más le importaba a Charles Beck era la educación. Bueno, promover, por supuesto, la economía, pero dar pie a la educación en todos los sentidos. También cómo las familias debían ayudarse entre sí colectivamente. Digamos, es muy interesante y a mí me sirve porque, bueno, se habrán dado cuenta de que yo tengo una fuerte filiación italiana y piemontesa. Me sirve también para ver los primeros piemonteses, las primeras familias piemontesas que llegan a San Carlos y que están datadas por los textos, los apuntes de Charles Beck. Este otro libro de Gastón Gori es interesante porque es un estudio histórico-social sobre la colonia Humboldt, que va a ser una colonia que se va a fundar a instancias de Beck después, ¿no es cierto?, algunos años después. La que sigue. Acá en Colonización Suiza en la Argentina, en los apuntes de Beck, vamos a leer esto solamente para que ustedes vean el estilo, ¿no?, de estos apuntes. Por ejemplo, dice el 31 de marzo se ha dado la primera arada a 30 yucas, una parte corresponde a limpieza, la otra es de preparación de tierras para el trigo, el tiempo lluvioso y los pastoreos se han beneficiado con el agua. Acá dice Gastón Gori, aquí terminan las observaciones de don Carlos Beck. En ese año, 1864, ya la empresa se había transformado en Sociedad de Colonización Suiza en Santa Fe y Beck parte para Europa como agente de inmigración para la República Argentina, cargo gestionado personalmente por él, haciendo mediar la influencia de su amigo, el exgobernador de Santa Fe, don José María Cuyen, según testimonio de su correspondencia fechada en San Carlos, julio de 1864. Mientras en el Congreso Nacional se discutía el proyecto de colonización presentado por los diputados Oroño, Granel y Subiría, por cuyo artículo 20 se creaba el cargo. La siguiente. Bueno, este otro texto es fundamental también para entender el modo cómo se fue fundando San Carlos, pero también cómo se interactuaba
entre el alemán, el francés, etc. Enrique Bollenbeider va a ser el agrónomo que va a llevar adelante día a día, porque Enrique, en el diario de Enrique Bollenbeider vamos viendo, por la información de Bollenbeider, cuándo viene Charles Beck a la colonia, cuántos días se queda, porque está permanentemente diciendo, llegó Beck con Gessler, o vino de visita Beck, y luego el día que parte. Los primeros 3 años del montaje de San Carlos, Charles Beck prácticamente pasa más de medio mes, de cada mes, ¿no es cierto?, en la fundación, en la colonia. Después ya va espaciando, se va quedando, se ve en Santa Fe, y entonces está Gessler y otro, que el mismo Bollenbeider, que llevan información, y se habla de cartas a Santa Fe y cartas a Europa. Este otro libro de Gastón Gori, El indio, el criollo y el gringo en las colonias del oeste santafesino, también es interesante porque él analiza la relación, ¿no es cierto?, de estas 3 etnias, pero incluye muchas de los documentos que también aparecen en los otros 2 libros, fotografiados, y que son algunos de los que les mostré. La que sigue. Bueno, aquí tienen, como ven en el libro de Gastón Gori, una foto de Rodolfo Gessler, que va a ser uno de los que va a ir acompañando permanentemente a Beck, mientras va y viene de Santa Fe a San Carlos, y que luego a su vez va a ser fundador de colonias, y Enrique Bollenbeider, el agrónomo de quien les hablé recién. La que sigue. Bueno, la empresa Beck Herzog, aunque se disuelve, de todos modos va a tener influencia, o se van a fundar, como Humboldt, por ejemplo, colonias en tierras, ¿no es cierto?, que pertenecían a esta compañía, o promovidos desde Suiza por el mismo Charles Beck, como el caso de Humboldt. También Callastá, en la zona de San Javier, sobre el río San Javier. Saben ustedes que Callastá es el lugar fundacional de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Allí este conde francés, Jean-Baptiste Léon, conde de Tessières-Bois-Bertrand, que inicialmente había llegado a San Carlos, adquiere tierras directamente a la compañía Beck Herzog mientras se preparaba esa fundación, y se va a instalar con su familia en esa zona en 1858. San Jerónimo Norte, muy cerquita de San Carlos, fundada inicialmente por Ricardo Foster, es la segunda colonia después de Esperanza. El gobierno ordenó un doble desplazamiento de tierras concedidas a la empresa colonizadora de Beck Herzog en el norte y oeste de la colonia San Jerónimo, y de esas 50 concesiones iniciales de 1858, va a tomar forma definitiva en 1874 con concesiones que hoy, digamos, hacen a esta segunda colonia. Y Román, que en realidad fue fundada por Teófilo Román, que fue un suizo, que en realidad se llamaba Peter Van Gaia, y había llegado al país contratado por la empresa colonizadora Beck Herzog. Aunque no existen documentos que la avalen, se toma como fecha de fundación el 23 de abril de 1873. Se considera que estas colonias tienen relación directa con la empresa Beck Herzog. Aquí tienen ustedes un cuadro, la siguiente, por favor, de estas 4 colonias suizas fundadas en Santa Fe. Esto lo tomé del artículo de Fernando William, del arquitecto, y ahí tienen ustedes bueno, una comparación de quién es el origen de los colonos, el trazado original, y quién fue el agrimensor. Ahí aparece, por ejemplo, en Humboldt, Santiago Denner, que es quien yo les mencioné, que fue uno de los colaboradores de Beck, que ya había comprado tierras, se había enriquecido, había comprado tierras, y que es a quien se le quema parte de su establecimiento, ¿no es cierto?, y se queman documentos importantísimos que hubieran hecho mucho más rico poder saber más de estos actos fundacionales. La que sigue. Bueno, perdón, el mapa está al revés. Pensé que lo había acomodado, pero bueno, ustedes vean ahí el río Paraná, ¿no es cierto?, en ese caso, y ven unas marquitas un poco más oscuras. Ahí tienen la colonia San Carlos, es la larguita, la que hace
de pie, la colonia San Jerónimo, ¿no es cierto? Y a los costados la colonia Humboldt y la colonia Esperanza. Eh, o sea, todo, digamos, para mostrar, ¿no es cierto?, cómo se fueron expandiendo, ¿no es cierto?, las familias, y a medida que se iban expandiendo, iban necesitando otros lugares y se iban, bueno, iban cambiando las regulaciones. Ya de ese primer tipo de fundación, como fue San Carlos, se va pasando a un tipo en donde el gobierno provincial tiene más injerencia, pero también se van generando la compañía local, ¿no es cierto?, de adquisición de tierras. Quiero comentarles que en las investigaciones que yo hice, y de eso doy cuenta en el prólogo del libro La República Argentina, encontré en el archivo de Santa Fe, el archivo histórico de Santa Fe, un documento del año 1900, en donde algún tiempo antes, el mismo Charles Beck, que va a morir en el año 1900, había enviado un informe a la provincia de Santa Fe, informando que una parte de tierras que todavía tenía en una zona norte, digamos, de la provincia, había detectado que una parte de esas tierras no le pertenecían y eran tierras fiscales. Entonces le informaba a la provincia que esas tierras debían quitársela de su patrimonio porque pertenecían a la provincia. Ese documento me resultó enormemente valioso porque en el medio de todas esas tratativas muere Charles Beck, y entonces en la parte siguiente de las tratativas van a aparecer los nombres de las hijas como herederas, y ahí pude certificar quiénes fueron realmente las hijas, porque Schwinn, que como les dije fue el primer historiador que va a hablar de Charles y Lina Beck, hablaba de que ellos habían venido con 4 hijas y se le habían muerto 2 en Santa Fe. Y en realidad ellos vinieron con 2 hijas, 2 nacieron en Santa Fe, una falleció, como les dije, muy, muy beba, y luego, eso no lo pude determinar, pero por una foto que Schwinn pone en sus estudios, aparentemente tuvieron otra hija en Suiza que estuvo enterrada en la tumba común del matrimonio Beck en Lausanne, pero esa tumba ha desaparecido, no han podido encontrármela, pero de todos modos hay 4 hijas que tuvieron, digamos, un desarrollo y que fueron herederas. La siguiente. Bueno, esto que quiero mostrarles tiene que ver con Lina, porque hemos hablado de Charles, pero no hablamos de Lina. Lina fue, además de haber escrito el libro El río Paraná, fue una escritora excepcional, y al mismo tiempo que su marido, en 1865, estaba escribiendo La República Argentina, ella estaba escribiendo sus 3 nouvelles, 3 novelas breves, que va a publicar primero, la primera, La estancia de Santa Rosa, en ese mismo año 1865, y luego las otras 2 las va a publicar junto con La estancia en 1872 en la Revue de Monde, bajo el título de Fleurs de Pampa, Flores de las Pampas. Pero también fue una gran, que es el libro que hemos publicado, en donde hemos traducido las 2 novelas que permanecían no traducidas, y también los ensayos. Lina fue una activista social de fuste, una mujer que visitaba las cárceles, que visitaba los hospitales, que se peleaba con los poderosos de su lugar, que escribía ensayos y documentos, logró por un documento contra la pena de muerte que se aboliera la pena de muerte en el cantón de Vaud, donde ellos vivían. Escribió ensayos para dar cuenta de cómo era la vida de las mujeres en las cárceles, y luego otro ensayo sobre la necesidad de generar patronazgos, de generar instancias de protección de las mujeres una vez que salían de la cárcel, porque al no tener protección y al vivir
en los márgenes, volvían a caer en el delito. También fue una excelente pintora. Vean ustedes este cuadro maravilloso que me mandó la familia descendiente de los Beck Bernard, que ustedes no tienen en la retina las imágenes de las islas o de la laguna Setúbal de Santa Fe, pero esta es la imagen que tiene que haber visto Lina mientras vivía en Santa Fe, y esa iglesia que tiene mucho de la iglesia catedral, pero también tiene mucho de iglesias locales, ¿no es cierto? Bueno, y estas mujeres que son como isleñas, un poco españolas, ¿no es cierto? Pero el espacio que pinta es el recuerdo que quedó en la retina de Lina de lo que fue lo que era nuestra geografía y lo que ella vio. La que sigue, por favor. Otro cuadro, ¿no? También esta iglesita que ustedes ven acá con la palmera es la antigua iglesia de Guadalupe, que es una de las iglesias más importantes de la ciudad de Santa Fe. Hoy en día tiene otra construcción, pero en la historia de la iglesia de Guadalupe se hablaba de esta construcción muy primitiva y de la palmera. Ella en el río Paraná, en una de las aguas fuertes, habla de la procesión de la Virgen de Guadalupe, que es característico en Santa Fe, y lo mismo va a reproducir de un modo excepcional en la segunda de las nouvelles, Telma, que tiene que ver con la relación de los negros y los criollos en la época previa a la llegada de los Beck Bernard a Santa Fe. En las novelas de Lina Beck yo encontré una historia que los historiadores santafesinos jamás me contaron. Por ejemplo, la presencia de los negros en la ciudad, la importancia de los negros en la economía, ¿no es cierto? Cómo se produjo la liberación de vientres, qué tempranamente se produjo, porque la posibilita el brigadier López mucho antes que en Buenos Aires, y también la tercera novela, que se llama Fray Antonio, el proceso de cristianización, pero fundamentalmente la relación de los misioneros, sobre todo los misioneros franciscanos que llegaban al convento de San Lorenzo y que luego venían a tratar con los indios, y el trabajo sobre todo que hicieron en las tribus que todavía se conservaban muy irredentas en la zona de Cayastá, la zona de San Javier. Son 3 novelas deliciosas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo no les puse, pero si ustedes buscan imágenes de cómo se producía la llegada de los inmigrantes a Santa Fe o en el río Paraná, pueden encontrar imágenes que, bueno, les van a dar la idea de estos barcos, ¿no es cierto?, a vela y ya entrando, ¿no es cierto?, alguno a vapor, y cómo se producía este proceso de llegada a la nueva tierra. La siguiente. Bueno, y para terminar, les voy a mostrar algo que tiene que ver también con esta investigación, que para mí va a ser infinita. El coronel José Rodríguez, si ustedes no lo conocen, era un soldado de Urquiza que luchó en la batalla de Cepeda, luchó en las grandes batallas, ¿no es cierto?, al lado de Urquiza, y Urquiza le había entregado lo que se llamó la marca de Coronda. Coronda es una ciudad que está al sur de la ciudad de Santa Fe, sobre el río Coronda, muy cerca de las tierras donde fundó Charles Beck San Carlos. Pues este coronel Rodríguez se había destacado, ¿no es cierto?, como soldado, y seguramente había hecho algo de fortuna al lado de Urquiza, y la que sigue, por favor. Y entonces había logrado construir esta estancia 2 años antes de la llegada del matrimonio a Beck Bernard. ¿Saben cómo se llama la estancia? Estancia de Santa Rosa.
O sea que cuando Lina en Suiza escribió la novela La estancia de Santa Rosa, estaba pensando en esta estancia, aunque no la pinta con esta estructura, esta arquitectura italianizante, sino un poco más española. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando Charles Beck empieza los trabajos para montar la colonia de San Carlos, uno se pregunta, ¿y dónde paraba? ¿Dónde pernotaba? Porque era la pampa, era la intemperie, pues pernotaba en esta estancia. Era la única construcción que había en la zona, desde esa zona hasta el río Coronda, y que hoy todavía se conserva porque la tiene la familia descendiente del coronel Rodríguez, ¿no? Hoy en día la tiene la familia Pujato, que son descendientes de este coronel Rodríguez, que a su vez, si ustedes saben algo de Santa Fe, el museo, yo les hablé hoy de Calle Bois, el museo, el primer museo de arte de Santa Fe se llama Rosa Galisteo de Rodríguez. Muchos santafesinos no saben por qué se llama Rosa Galisteo de Rodríguez. Pues porque es el nombre de la esposa del coronel Rodríguez, el hijo, que fue Galisteo Rodríguez, Rodríguez Galisteo, fue el que donó el solar y fue el primer mecenas y el primer gran, ¿no es cierto?, protector de las artes en Santa Fe que genera el museo. Bueno, para terminar, dos menciones del libro de Lina, Flag de Pampasen, Souvenir du Dessert Argentin, que fue publicado en 1862, como les dije. La estancia de Santa Rosa es una novela de costumbres en la Pampa santafesina que muestra la relación con los indios, ¿no? Los personajes son criollos indios. Telma, el tema de la emancipación de los esclavos a partir de una ley provincial de López antes de 1853 y de la promulgación de la Constitución, y Fray Antonio, historia de las misiones franciscanas del Gran Chaco y la relación de los misioneros con los indios. La que sigue. Bueno, esto es nuestro portal, que ya ha variado su diseño, pero los invito a que lo visiten. Si ustedes ponen en Google portal gringo, les va a salir nuestro portal, que como les dije, lo tenemos en la página de la UNL, y esto que tienen abajo, que en el nuevo diseño está a la derecha, el programa de estudios sobre migraciones, Lina y Charles Beck Bernard, que estamos llevando adelante gracias a la generosidad de Mateo de Nora, que nos ayudó a poder publicar estos libros, también el quien era en aquel momento intendentes de San Carlos, el doctor Príncipe y la ex vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tesio. Bueno, hemos tenido ayuda para poder hacerlo, pero bueno, la idea es ir exhumando documentos e ir mostrando la importancia de la presencia de estos, no sé si hay algo más. Bueno, las tapas de los libros. La presencia de estos dos visitantes ilustres que realmente, como yo afirmo en algunos de mis trabajos, no pueden haber impactado, no pueden no haber dejado huella en la Santa Fe pacata de la época, ¿no es cierto? En la Santa Fe bastante detenida, ¿no es cierto? En esa historia ligada a lo fundacional y a las familias patricias, por la idea de progreso, de desarrollismo que trajeron, y fundamentalmente leer a Lina y a Charles nos abre a una historia que la propia historia de Santa Fe ha cancelado o ha tratado de negar. Por ejemplo, Lina dice que el brigadier López tenía rasgos negroides y ningún historiador de Santa Fe se permite aceptar que nuestro máximo prócer haya tenido origen africano. No sé si lo vamos a poder certificar en algún momento, pero mirando el retrato que hizo Carlos Pellegrini, el padre del presidente, que vino a Santa Fe a pintar un retrato del brigadier López mandado por Rosas, uno tiene dudas, ¿no? De si Lina no vivió y supo de una historia mucho más rica que la que nos han legado los historiadores de Santa Fe. Bueno, muchas gracias.
Adriana, muchísimas gracias. La verdad que es tan rico y tiene tantos detalles tu presentación que uno se queda con 1000 preguntas. Yo no voy a comenzar con las preguntas esta vez, sino que quiero que otros puedan preguntar primero. Así que, por favor, el que tenga una pregunta importante, ya. Si Puede nadie... levantar la mano, ahí, abajo hay una manito, levanta la mano y ahí, Juan Martirén levantó la mano. Ahí está Juan. A ver si lo veo. Juan. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va tanto tiempo? Muy bien, felicitaciones. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones, Adriana, Gracias. por la exposición. No, me encantó la exposición y bueno, nos ilustraste también con el funcionamiento de la dinámica de Becky Herzog. Claro. 3 o 4 cositas que quería agregar, más también por el contexto, por el centro, etcétera. Hace un par de años, una investigadora de Santa Fe, Mónica Vareta, me comentó que el fondo Becky Herzog estaba en línea. Hay una página que se llama iManuscripta, que contiene o que aglutina los textos o digitalizaciones de archivos suizos, y casi todo el fondo Becky Herzog está en línea. Sí, estamos tratando de ver si lo podemos juntar con el portal. Es excelente, es aquel fondo que en la investigación pionera de Schrödinger, que es excelente también, fue el que él consultó en Basilea. Bueno, por suerte ahora está online. Otra cosa muy interesante también que me llamó la atención, las cartas que encontró usted en el archivo de Relaciones Exteriores, y hace unos años también, revisando el fondo Roca en el AGN, encontré una carta que le escribía Alejo Peiret a Roca en julio del 86, diciéndole que lamentablemente habían cortado el pago a Carlos Beck, que se encontraba... Ay, mándamela, ¿la sí, tenés? se la voy a pasar, porque se encontraba porque yo con su mujer no tuve... enferma, o sea, quejándose, daba mucha pena porque realmente Beck simbólicamente y materialmente es una persona fundamental, todo su accionar fundamental en el devenir de la colonización. O sea, el caso de San Carlos no es solo simbólico, sino que también es la base sobre la cual empezó a girar la rueda de la colonización agrícola, así que me parece excelente. Y una cosa más, hay un folleto en una colección de bolsillo publicada en Alemania que se llamaba Sobre el Océano, Übers Meer, una cosa así. Y él publica un folleto que se llama Argentinien en el 83, que imagino ya no tiene la misma riqueza de la obra del 65 ni del 72, que él cuenta con estadísticas propias. La del 83 ya levanta estadísticas en general de todo el aparato institucional argentino, pero de cualquier manera es un dato interesante. No, es que todo lo que yo voy encontrando, voy tratando de subirlo, porque, bueno, ustedes son historiadores, yo no soy historiadora, yo soy literata, y entonces por ahí me meto en un desafío que siempre siento que hago agua, porque mi mirada es más literaria. Toda la obra de Beck también es otra cuestión a remarcar. Beck ha dejado estadísticas excelentes. El libro del 65, algunas otras en el Fondo de Gobierno del Archivo General de Santa Fe. La obra de la República Argentina en el 72 también es excelente, porque además da cuenta de esa expansión del 68 al 72 en las colonias. Y esta ya tiene menos densidad de datos, y aquel folletín también del 68-69, imagino que está en el contexto de varios folletos que se imprimieron en Europa, en Inglaterra también, de las comisiones de inmigración, y uno de ellos, por ejemplo, en alemán, que creo que es ese del 69, también está impreso en la imprenta de Johann Alemann, en el 69. Es interesante. Sí, y creo que no me olvido nada. Después, cualquier cosa le escribo con otros datos. Sí, por favor, porque además quiero que todo lo que vos hayas producido, la idea es ir armando un fondo, ¿no es cierto? Así como hicieron en Suiza. Si bien en Suiza no creo que le den mucha importancia, ¿no? Por lo menos
Mateo había puesto a un profesor para que buscara documentos y todo eso, y muchas cosas no las encontró. Quizás ahora en este último tiempo puedan haber aparecido, pero no creo que en Suiza haya mucha deseo, ¿no es cierto?, de promover estudios sobre algo que a Suiza evidentemente no le reportó después gran evolución. Pero nosotros también hemos perdido muchos años, ¿no? Yo, por lo menos, me acuerdo aquella vez que viniste a Santa Fe y le dijiste a nuestros alumnos que vos venías a estudiarnos, ¿no es cierto? Y a estudiar nuestras fuentes, y que los estudiantes de Santa Fe no miraban, ¿no?, toda esa riqueza que tenían tan a la mano. Así que la idea es... El fondo de Beck Gerson es una cosa increíble para todos los que quieran consultarlo. Está en línea, está a un clic de distancia, tiene las cartas, tiene toda la contabilidad, toda la que consultó Gori, más toda la demás, parte de la que se quemó en el depósito de Denner. ¿Y dónde la encontraron? Es que para mí tenían varios libros, porque en el Museo de San Carlos hay uno que está en alemán, que está en, ¿cómo se llama? Está en exposición, el que usted mostró ahí, pero por ejemplo, los libros que usó Gori para escribir el libro de Humboldt, por ejemplo, toda la contabilidad de Humboldt está ahí, en línea. Entonces, para mí tenían, o copiaban doble. O sea que este hombre sí, porque yo a veces me pregunto, ¿cómo pudo escribir la República Argentina esa cantidad de datos enorme que aparecen, ¿no es cierto? Sí, sin computadora. Y además, en cada edición salen nuevos datos, es decir, está siempre muy, muy conectado. Increíble. Claro, sí. Es increíble la cantidad de informantes que tiene que haber tenido, pero además debe haberse pasado todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo anotando, ¿no? Me parece magnífico que bueno, que se pueda ir conociendo a estos personajes, porque la verdad que aquí en Santa Fe, cuando yo propuse armar este centro y ponerle los nombres, me preguntaron en la misma universidad, pero no serán problemáticos, ¿no? O sea, como que ni siquiera en el mundo intelectual de Santa Fe eran conocidos. Pero eso tiene que ver con el proceso que lo describe Rodolfo Frank muy bien en su libro de los matreros, porque esos son como sedimentos, ¿no? Vienen primero los criollos, luego los extranjeros, luego los italianos, luego otros. Es decir, y cada nivel como es que desplaza a los anteriores. Entonces están desplazados, a nadie ya les interesa porque no se recuerdan más. No, pero acá incluso en Santa Fe es muy, muy terrible, porque incluso la historia de los italianos no está contada. Está todo muy disperso, y además se manejan como pasó con Beck, ¿no es cierto?, y Lina, con cosas que se dijeron hace 70 años y se siguen diciendo. Y nadie va a la fuente, a ver, en algún momento uno tiene que ponerse a pensar, bueno, todo es así como dijeron, podemos aportar algo más. Y bueno, esa es la tarea de los jóvenes que yo espero promover, ¿no? Obra muy importante. Muy importante, sí. Franca tiene un comentario, ¿sí? Sí, Franca. Bueno, antes que nada quiero felicitarte porque realmente siempre escuchándote se aprenden muchas cosas. Bueno, lo que quería decir es que nosotros en el Museo de la Colonización tenemos la parte que no se quemó del archivo Denner. Claro. Y que fue la que utilizó Gastón Gori para escribir muchos de sus libros, y justamente fue Gastón Gori el que donó ese material al museo. Eso está digitalizado. Sí, sí. Sí, la verdad que nada más quería comentar. Que son esos enlaces que todavía yo no he podido terminar de hacer porque a mí se me abre. Ahora empezamos. Regula lo ha visto ese material, porque Regula sí me dijo que había ido. Pero a ver si se pueden establecer tipo enlaces, link, ¿no es cierto? Y que el que entra al portal nuestro sepa que puede ir al Museo de Esperanza, que puede ir completando, o lo que se estudió en Suiza,
mi idea es esa, no subir todo, sino linkear. Claro, Ir ordenando los caminos, ¿no?, de la investigación. Así que sí, ya vamos a trabajar para poder ampliar esas relaciones y bueno, ayudar a que esta gente se lea, porque de Lina, por ejemplo, durante 70 años de lo único que se habló es del río Paraná. Las otras novelas, no, una sola se tradujo, que es la Estancia de Santa Rosa, y bueno, pero tuvo una edición limitada de la universidad y de la Alianza Francesa, y las otras dos, nada. Entonces, también en el ámbito de la literatura, ¿no? Hay que rescatar lo que esta gente pudo ver, que no es lo que nos dejaron los historiadores. Acá René Kruger me mandó un mensaje que ellos tradujeron un libro de Charles Beck Bernard. René, ¿querés comentar? A ver. Sí. Hace 20 años yo fui rector del Instituto Universitario de ICEDET, una facultad de teología en Buenos Aires, y estuvimos en el archivo de la iglesia valdense, en Colonia Valdense. ¿En Uruguay? En Uruguay, porque ahí tienen un archivo, museo y biblioteca, y nosotros queríamos microfilmar las fuentes de la inmigración protestante, y estuvimos con el director de biblioteca, y entre un montón de materiales que no estaban bien clasificados, apareció una copia manuscrita de la República Argentina, pero de muy pocas páginas. Obtuvimos el permiso de la iglesia, del archivo, para editar este librito, y es este acá. El editor le puso después otro nombre, El cultivo de la esperanza, pero acá está claro cuál es el título original. La República Argentina. ¿Podríamos contar con una copia escaneada? Sí, eso no hay problema. Eso se lo voy a mandar porque este librito va a ser para el Centro Día. Claro. Está destinado para... Ya estoy comprometido con el Centro Día. No, pero está bien, mucho nosotros... gusto. Sí, esto está traducido del francés y tiene la versión impresa... ¿Está traducido del alemán? No, del francés. Del francés. Del francés, sí. Era un manuscrito en francés que ha seguido un nombre bastante largo, porque la fecha original de esa copia manuscrita es el 11 de marzo de 1872 y pertenecía a Teófilo Malán, que estaba en Turín o Torino. Después llegó a la Argentina en 1946, fue donado por la iglesia de Colonia Belgrano al archivo valdense. Y de ahí lo hemos traducido. Qué bueno. Es uno de estos manuscritos que seguramente alguien se copió, porque no indica si es propio del autor. Una de las cosas curiosas es que ahí figura como Beck, así, B-E-K. No sé si se ve. Sin la C. Sin la C. Y nosotros sabíamos que debe ser con C, pero como el manuscrito lo tenía así, por supuesto lo hemos dejado. Claro. Bueno, yo le voy a hacer una copia escaneada y se la mando. Sí, por favor. Y también vamos a estar en contacto porque ahora en estas estribaciones que van surgiendo empezamos a necesitar ampliar la investigación sobre los valdenses y los valesanos. Claro. Sí, yo le voy a escribir a la iglesia valdense si todavía quedan copias de esto. Sería más lindo que tuvieran una copia del librito en sí. Claro, con gusto. Pero de todos modos, una copia escaneada nos sirve para subirlo inmediatamente. Para subir, exacto. Y que la gente vaya sabiendo, porque la idea es que este mundo, digamos, de producción y de documentación que generó esta gente, evidentemente tuvo un periodo de mucho interés, pero después es como que entraron evidentemente en una especie como de silencio, ¿no? Y sí, eso pasó con muchísimas personas.
Claro, y bueno, creo que la tarea que están haciendo ustedes con el Centro Día o lo que hacemos nosotros con el portal es eso. Hay un montón de documentos que no vamos a poder recuperar. Cada vez que alguien me dice, sí, yo pertenezco a la primera familia, a las familias fundadoras de Esperanza. Y bueno, pero ¿y qué tenés? No, quemé todo cuando se murieron mis padres. Sí, no, ¿cómo vas a quemar? A mí me pone... ¿Y para qué sirven? Son fotos viejas, no sabemos quiénes son. No, no importa. O sea, siento que hemos perdido, no sé, 30, 40 años en que todavía se podía haber cambiado, ¿no? La mentalidad de la habría gente. que escribir un estudio sobre la piromanía aplicado no solamente a Pero gente que eso considerada era... herética, En los sino... italianos era común, ¿eh? En los bueno, sí, en italianos todas las moría culturas. uno y quemaban. Yo En creo que todas las también culturas tenía un es valor así. así como místico o algo así, ¿no? Ahora, no pasa lo mismo en Esperanza, en Rafaela, en las colonias, en San Carlos, donde quizás el hecho de haber sido comunidades más pequeñas, las familias han mantenido y se ha mantenido el valor de la preservación de la memoria. Sí. Pero en ciudades como Santa Fe o gente que se trasladó a Santa Fe y que perdió el contacto con la colonia original, ya no le dan el mismo valor que yo veo que tienen, por ejemplo, los museos de los lugares, ¿no es cierto?, en el interior de la provincia. Sí. Dale, Regula. Uno de los libros de Gastón Gori es Familias Fundadoras, donde está el nombre de todas las familias, de las primeras 200 familias que llegaron a Esperanza, y cómo estaban compuestas y las edades de las personas. Los jefes de esas familias están grabados los nombres en 8 placas que están alrededor del monumento. Así. Bueno, y el libro de Gastón Gori, recientemente la Asociación de Amigos lo reeditó. Hicimos una edición ampliada incorporando más datos sobre los lugares de procedencia. Así que bueno, después pasame datos porque nosotros tenemos una página sobre los escritores en el portal y hay una página de Gastón y también tratamos de subir toda la información de las ediciones de los libros, ¿no? Bien. Escritores que hayan hablado sobre la Pampa Gringa o hayan producido sobre la Pampa Gringa, no de todos los escritores de Santa Fe, porque si no, entro en pelea con mis colegas. Si no, bueno, Regula, por favor. Regula, que levantó la mano. Claro, Regula. yo tengo una pregunta sobre hechos, y es, tú hablaste de que había un predio central en el cual había como una escuela de agrocultura. Agronomía, sí. Agronomía. Esa escuela duró, porque yo no he visto este modelo hasta ahora en ningún lugar. Es muy singular. Es una lástima que no se haya reproducido en todas las colonias, en realidad, ¿no? En realidad creo que algo de eso quedó, pero Juan me parece que es más especialista en el tema de la granja modelo, ¿no es cierto? No, un par de palabras. Era una granja modelo, en realidad. Es una cuestión que quería agregar. Lo interesante de Carlos Beck es que tiene una formación teórica muy importante. Conoce toda la bibliografía que anda dando vueltas en Europa en los años 50, mucha bibliografía alemana, mucha bibliografía inglesa, y hay uno de los documentos que consultó Schobinger en su trabajo, dice, ¿cuáles fueron las causas del fracaso de San Carlos? Obviamente eran trabajos que eran emprendimientos que demoraban, obviamente, en madurar, y siempre los tiempos de los inversores era mucho más urgente que el de los resultados concretos. Y él dice en una de las cartas, Carlos Beck dice, bueno, como dice Roger, que era un teórico alemán, todo proceso de colonización demora, lo que implica que conocía al detalle ese tipo de emprendimientos. Y la granja modelo es un ejemplo excelente para entender cómo Beck pensó hasta el último detalle el desarrollo de la colonia. Es decir, voy a traer inmigrantes que no todos van a tener un know-how, y entonces la granja modelo va a servir para experimentar, para entender, digamos, los tiempos de maduración, de lo que fuere. No era una escuela, puntualmente como las escuelas agrícolas que surgen en los 80, 90.
sino que Pero sí había lugar para el maestro. En Sí. esa granja había una habitación, un lugar para alojar al es que maestro. había un administrador, etcétera. Lo bueno también que hizo Gori de haber utilizado, digamos, la traducción de Enrique Denner fue haber mostrado también las anotaciones de Bollenweider, que es como el administrador de la colonia, y que es una fuente riquísima también, que casi no existe en otros lugares, como para mostrar cuál era la lógica, la experimentación, el día a día, el devenir, las dificultades. Bueno, está el ingeniero Frank acá, que es digamos, el referente en ese tipo de cuestiones, así que nada. Y una cosa que yo leí en un trabajo de Juan es la importancia que tuvo ese diseño abierto que diseñó Beck, no cerrado como el de Esperanza, que permitió que San Carlos se convirtiera rápidamente en una colonia rica con la guerra del Paraguay, porque permitió entonces la entrada de la maquinaria, extender, ¿no es cierto?, rápidamente la producción del grano, etcétera, y vender, ¿no es cierto?, a los soldados, ¿no es cierto?, al ejército, porque no era cerrada. Entonces, fue un diseño, ¿no es cierto?, colectivo y al mismo tiempo con una inteligencia para la explotación y también para pensar cómo se podía llegar a expandir la colonia a medida que se iban necesitando las nuevas tierras para los descendientes, ¿no es cierto? Sin limitarlo, como pasó en Esperanza, con esos dos grandes, ¿no es cierto?, hileras de concesiones, u otras que estaban limitadas por el diseño cuadrado español, ¿no?, de la planimetría española. Pero creo que esa idea de la granja modelo, quizás no sé si fue reproducida exactamente, pero sí quedó en el diseño de colonia, por lo menos en Humboldt se dice Gastón Gori que fue importante, y el mismo William en ese texto que yo cité, dice que el espíritu, digamos, de apertura, de organización colectiva, de integración de las distintas acciones, ¿no es cierto?, y de planificación a futuro, que es lo que hizo Beck. Beck se volvió, pero no es que San Carlos fracasó y la empresa cambió de signo, él se volvió y la empresa cambió de signo, pero la colonización fue exitosa, la colonia San Carlos fue muy exitosa. Quiero comentar que, para aquellos, perdón, quiero comentar que Juan puso en el chat el link para el fondo Beck Herzog. Por las dudas, los que le interesa eso, está en el chat. Perdón, sí, Franca. Juan, no sé si vos cambiaste. Sí, Dame no, lo tu que mail. quería comentar es que Escribime. Sí. Perdón. No, quiero que Juan, no sé si cambiaste tu mail, que hace rato que no. No, estoy haciendo el mismo. Después cualquier cosa yo lo escribo. Muy bien, gracias. Sí, no, perdón. Que si bien Esperanza con el tiempo también fue exitosa, pero en el momento de la fundación, para Esperanza no se había contemplado ni escuela, ni iglesia, ni granja modelo para que, o sea, los agricultores llegaron desconociendo absolutamente el clima, las condiciones del lugar, desconociendo los tiempos de siembra, y por eso tuvieron muchas dificultades en los primeros años. Y eso justamente lo menciona en el informe de Perkins. Perkins había estado en Esperanza en el año 62, el informe sale en el 64, y él justamente critica y dice que la colonia se encontraba todavía algo atrasada, justamente porque en su origen había tenido estas falencias. Y en cuanto al tema del crecimiento, la colonia Esperanza a ambos lados de las dos franjas de concesiones del sector que hablaba alemán y el sector que hablaba francés, eran después terrenos fiscales, o sea que no tenía eran terrenos privados, por lo tanto no tenía posibilidades de expandirse hacia el mercado. Y por eso es que muchos colonos de Esperanza se fueron a fundar otras colonias o a poblar algunas colonias que se habían fundado en otros lugares, ¿no?
Todo eso lo menciona Perkins, es decir, lo de la falta de escuela y iglesia y todo eso lo menciona Perkins, y lo de la expansión que era imposible hacia los costados, después sale en el informe de Wilken en 1872. Es que en realidad yo creo que todas las colonias fueron en cierta medida, claro, a Esperanza le tocó ser la primera y claro, le tocó eso, como que después aprendiendo de los errores que se habían cometido ahí. Yo creo creo que lo dice, no sé si Gastón o quién, en algún lado que leí, o sea, él ya vino con ese primer, ¿no es cierto?, esa primera escuela que había sido la Fundación de Esperanza y trató de evitar algunos errores que ya había detectado. Pero de todos modos, creo que lo que fue la colonización en la Pampa Gringa es un modelo que todavía no ha sido revalorizado. Pensar, hasta incluso, yo no lo tengo estudiado, ¿no es cierto?, pero sí lo detecto a través de la literatura. Alguna vez, estando en un congreso en Italia, el tema era el cromatismo en la literatura de inmigración, y yo había llevado a los poetas de la Pampa Gringa, ¿no?, el color en los poetas de la Pampa Gringa. Y entonces alguien me preguntó, ¿y el rojo? Y yo en ese momento me quedé choqueada, porque el rojo no aparece en la literatura de la Pampa Gringa. Así como el rojo está en la base de la literatura porteña, no digamos argentina, pero bueno, el modelo argentino es porteño es el que se transmitió al exterior, el matadero y todo, digamos, lo que tiene que ver con la violencia, el rojo, los animales, etcétera, que transmitió la literatura argentina, no lo tiene la literatura de la Pampa Gringa. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los inmigrantes, los indios ya estaban reducidos, o hubo una posibilidad de interacción, ¿no es cierto?, entre y en las mismas colonias, a pesar de las diferencias religiosas fundamentalmente, que creo que es lo que más incidió, ¿no es cierto?, para que hubiera algún tipo de problemas y de encontronazos, aún así, la gente de la Pampa Gringa tenemos como una especie de sentimiento de que las cosas se produjeron de la manera mejor posible en ese terrible esfuerzo que fue el del inmigrante, que salía, ¿no es cierto?, de su tierra y venía a una geografía tan inhóspita y con tantas carencias y tantas dificultades. Yo creo que, bueno, que sí, yo no soy historiadora y muchas veces me falta, digamos, el conocimiento profundo que tiene un historiador, pero de todos modos hay que hacer una diferencia entre lo que fue la conquista del desierto o la apropiación de la tierra en Buenos Aires y el fenómeno de la conquista de la tierra o de el desarrollo, ¿no es cierto?, de la tierra en la Pampa Gringa. Bueno, ya son muchas gracias, Adriana. Regular Roland, si puedes hacer el cierre, ya son las 8 menos cuarto. Hacer una pregunta, un cierre. Bueno, sí, vamos a quedar en contacto, Adriana, para preguntarte más cosas. Claro, sí, hubo mucho interés, la verdad. Contesto solamente 2 minutos a Lila, que pregunta sobre Lina. Sí, cuando Lina llegó a Santa Fe, ya era escritora, era descendiente de un importante escritor alemán de la época. Después te puedo mandar datos, Lina, Lila, y a su vez sus actitudes civiles ya las había empezado a desarrollar antes de venir. O sea que sí, fue una mujer excepcional para la época en todo lo que desarrolló. Seguramente porque tenía también un compañero, ¿no es cierto?, que compartieron, y evidentemente compartían los mismos documentos, los mismos datos, porque escribieron sobre muchas cosas, con diferentes géneros, pero compartieron seguramente. Una sola cosita, Lina, he encontrado, fue tesorera de la primera asociación de beneficencia en Santa Fe, y está la carta en los libros, ¿no es cierto?, de la fundación de esta asociación de beneficencia, y la respuesta de Lina aceptando
ese desempeño de tesorera que hizo durante 4 años mientras vivía en Santa Fe. O sea que su compromiso con la acción civil y con la acción humanitaria lo tuvo siempre. Muchas gracias, Adriana. De nada. Sí, Adriana, te agradecemos muchísimo tu exposición, como ya dijimos. A mí me quedó una pregunta que ahora, cuando tengo que decir la última palabra, no me la vas a poder solucionar. Yo pensaba que San Carlos era ante todo una colonia alemana, es decir, de habla alemana. Y lo que quisiera en realidad saber es hasta cuál punto se puede determinar la parte idiomática en San Carlos, porque hay muy pronto también italianos, ¿no es cierto? Sí, pero los italianos llegaron un poquito después. Llegaron, es decir, no es que llegaron muy después, porque Tabernas Reales llegaron en el 59, pero el grueso de las familias que trajo Beck eran suizos alemanes y suizos franceses, ¿no? Saboyanos y suizos alemanes. O sea que determinar, y bueno, eso lo podemos ver en los papeles de Beck, que ahí están los nombres y también hay información sobre los orígenes y también las familias. Hay muchas familias que son descendientes de los fundadores y que han conservado, ¿no? Memoria, etcétera. Lo que no hay son estudios, o sea, acá falta enorme cantidad de estudios. Por ejemplo, estudios lingüísticos. Sí. Estudios del habla de Santa Fe y qué ha quedado de esas lenguas que nos habitan, ¿no? No hay estudios académicos, hay que empezar a hacerlos. Bueno, yo creo que es una muy buena frase para terminar y para darte un aplauso más. Bueno, gracias, gracias por la invitación y gracias por todos los datos, así que ahora quiero recibir todas estas informaciones y materiales. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, y a todos los amigos. Buenas noches a todos. Contenta de verte a Franca, y a Cristina Mellinger, dijo a Lila Stevens. Por primera vez lo veo a Juan Martínez. Que bueno, lo vi también a Frank, sí. Bueno, hay muchos que no veo, pero que también están. Hasta luego, gracias. Gracias, recordamos gracias Roberto por la ayuda. Y todavía decir algo, yo me olvidé, sí, lo importante. El próximo lunes va a hablar el doctor Germán Friedman sobre nacionalsocialistas opositores a Hitler, algunas consideraciones sobre el grupo de Otto Strasser en la Argentina, así que bueno, los esperamos para esa charla también. Muchas gracias y buenas noches a todos y muchas gracias Adriana otra vez. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Adiós.